Paz de Cristo, amada iglesia. Aquí estamos nuevamente mandando esta transmisión en línea para toda la iglesia Vida Real. Estamos pues con esta experiencia extraordinaria, tan singular de la pandemia, que ha traído experiencias nunca antes vividas, como es el estar guardaditos en casa, lo cual recomendamos ampliamente a toda nuestra iglesia y a todos los que nos ven, mantenernos guarecidos, como dice el profeta Isaías, por lo menos por un tiempo mientras pasa la maldad y las consecuencias negativas para a todos los ciudadanos. Esto que estamos viviendo, más que problemas físicos, porque se dice que el porcentaje de defunciones es más bajo aún que los catarros y gripas que han dado en otras ocasiones en forma normal. Es más bajo el porcentaje de defunciones con el COVID. Lo que tiene es que es altamente contagioso y eso es lo que empantana las capacidades de los gobiernos de atención de enfermos. Y todo esto nos trae temor. Es un temor que nos afecta más que la propia pandemia y que para México, por lo menos, va a ser un problema de recuperación económica más lenta, más fuerte el problema económico que la misma pandemia. Y también viendo los mensajes que se dan en las redes, pues noto que algunos se polarizan y están enviando mensajes que están afectando, aumentando el temor. El temor es parte de la estrategia de los iniciadores de este desorden y los mismos medios de comunicación masivos han infundido este temor que nos lleva aún a los cristianos a pensar cosas bastante funestas, polarizadas. Sin embargo, en primera de Juan capítulo 4, versículo 18, dice que en el amor no hay temor, en el amor, sino que el perfecto amor, o sea, el amor de Dios, en el amor de Cristo Jesús, echa fuera todo temor. Tenemos que recurrir al amor de Dios. Y que el temor lleva en sí castigo. Todo el que tiene temor es porque cree que algo va a suceder, que algo le va a venir. Y entonces quiero mandar una palabra de invitación, de consuelo, no solo a los hermanos fieles que continuamente están en sus iglesias adorando a Dios, sirviendo, colaborando con sus talentos y cooperando con sus finanzas, sino a los que están también alejados, a los que se mantienen en la periferia, los que están enemistados, retirados, que cometieron algún error y que el enemigo les engañó, les metió pensamientos negativos y los hizo alejarse de las cosas del Señor. Algunos cayeron incluso en la burla, en la mofa, en decir: yo estuve ahí con ellos y pues no quiero volver, no quiero saber nada. Ese tipo de cristianos, porque los consideramos cristianos, resulta que necesitan quitarse ese temor, porque el temor lleva en sí castigo. Hay el sentimiento de que estoy enemistado, de que estoy mal, y quizás en medio del ambiente entre amigos de impíos, pues se sentía la persona respaldada. Pero ahorita, ante esta situación, al ver los templos, ayer me llegó una persona aquí a la iglesia, dice: qué triste se ve el templo, sin gente. Le dije: y así va a estar cuando Cristo venga por su iglesia. Van a estar los templos, la gente buscando. ¿Y dónde están los que decían aleluya, los que cantaban, los que se gozaban, los que hablaban en lenguas, los que estaban adorando? Porque
Ante esta situación estamos viendo que la cosa va en serio, que cuando hemos hablado de la venida de Cristo, de la parusía, pues no es nada inventado, es la palabra de Dios. Y vamos viendo cómo las fichas se van acomodando, todas las piezas van entrando en su posición correcta para el desenlace final, preparando el escenario mundial de lo que será la venida de Cristo. Todo se está acomodando. Algunas personas encumbradas de las altas esferas han dicho que para prevenir este tipo de pandemias mundiales se necesita un líder a nivel mundial que pueda dirigir, que pueda dar rumbo, que ya no sean el gobierno fulano o la nación sultana, sino que sea un líder. Todo se va acomodando y esto no nos debe de asustar. Decíamos el domingo pasado que la palabra de Dios nos va dando el camino, el rumbo que va tomando. Lo que sí es cierto es que el temor dice que lleva en sí castigo. Si tú estás alejado, si estás enemistado, si te peleaste con algún hermano, alguna familia, algún pastor, regresa a casa. No tienes por qué estar alejado, no tienes por qué tener esa culpa constante de que te va a ir mal, de que no hay remedio. Es el tiempo de volver a casa, de reconciliarnos con Dios, de amistarte con el Señor. También está una cita muy importante que es Primera de Juan 1:9, ahora le tocó a Primera de Juan, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y aquí en este comentario que tengo y que quiero compartir, nos habla de que Dios es fiel a su palabra y su palabra es verdad. Y entonces dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, conforme a su palabra y con base en la redención efectuada mediante la sangre de Jesús, nos perdona, porque Él tiene que ser fiel a su palabra y justo con relación a la sangre de Jesús. De otro modo, Él sería infiel e injusto, atributos que no son de Dios. Entonces, debemos confesar los pecados para que Él nos pueda perdonar. Y tal perdón, cuyo fin es restaurar nuestra comunión con Dios, es condicionada y depende de nuestra confesión. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que fue un capricho, que fue una mala decisión, que siguiendo los apetitos de nuestra carne nos alejamos de Dios, de su palabra, y que las decisiones no fueron asertivas y de alguna manera nos alejamos de Dios. Esto pasó con el hijo pródigo, porque aquí cuando habla que si confesamos nuestros pecados, no está hablando de la gente irredenta, más bien está hablando de los hijos de Dios. Se compara mucho a la parábola del hijo pródigo, porque ya estaba en casa, pero quiso ir, quiso salir, quiso conocer esa curiosidad de saber qué hay del otro lado. Lo llevó a tener experiencias que pues fueron consecuencias muy graves en cuanto a relación, en cuanto a éxito. Vino la angustia, vino la pobreza, la necesidad, el desprecio, porque así es como obra Satanás. Te ofrece muchas cosas y no te las cumple. Es mentiroso. Pero Dios te sigue esperando. Si tú reconoces que te has alejado y que es tiempo de volver, que estás viendo la situación, porque la situación que estamos viviendo nos permite hacer una lectura correcta y no necesitamos ser tan sabios para ver que las cosas van caminando conforme nos dice la palabra de Dios. Y entonces, cuando recibimos el perdón de Dios después de confesar nuestra situación y de correr al Padre como lo hizo el hijo pródigo, de ir hacia su Padre y decirle: no soy digno de ser llamado tu hijo, pero
déjame entrar, acéptame, recíbeme. Entonces Dios nos perdona y nos liberta de la culpa del pecado. Número uno, nos perdona para liberarnos de la culpa del pecado. Pero también nos limpia, porque dice que Él es justo para perdonarnos y después dice, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nos limpia de esa mancha de nuestra injusticia. Así que la palabra injusticia y pecado son sinónimos. Ambas se refieren a nuestras maldades. Así que pecados denota la ofensa que nuestras maldades le han causado a Dios y a los hombres. Y la injusticia denota esa mancha causada por nuestra maldad, la cual hace que no estemos bien ni con Dios ni con los hombres. La ofensa necesita el perdón de Dios y la mancha requiere que Él nos limpie. Tanto el perdón de Dios como el hecho de que nos limpie son necesarios para la restauración de nuestra comunión. Vuelve al Padre, vuelve a tu iglesia, reconcíliate con Dios, reconcíliate con los hermanos, vuelve a tu iglesia en cuanto podamos reunirnos nuevamente. Por lo pronto lo puedes hacer en casa, doblar tus rodillas, confesar, pedir el perdón, que Dios nos perdone y que Dios nos limpie de esa mancha del pecado. De esta manera vamos a poder disfrutar de una comunión ininterrumpida, con una buena conciencia y una conciencia sin ofensa. Vuelve el gozo, vuelve la comunión, vuelves a sonreír. Ya no hay culpa, ya no hay castigo. El temor se va, porque el temor lleva en sí castigo. Así que perfeccionémonos en el amor de Dios, en el perfecto amor de Dios, para que se vaya todo temor. Al temor hay que decirle, fuera de mi mente, fuera de mis emociones. El temor viene como un sentimiento del alma. Fuera, sana mis emociones, decirle al Señor, fuera de mi hogar. Yo estoy en paz con Dios, me amisto con Dios, me reconcilio con Dios, con mi iglesia, pido perdón. Es el tiempo de pedir perdón y de liberarnos de toda culpa. Repito, el perdón nos libera de toda culpa y cuando Dios nos limpia es de la mancha de la injusticia que hicimos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Me gustaría hacer una oración por todos los que me están viendo en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, aquí estamos, Señor, desde este lugar, bajo tu gracia divina, en una situación muy especial, tercera semana de estar, Señor, en cuarentena. Y muchas gentes ya tuvieron tiempo de reflexionar, de estar analizando la situación, de estar viendo de que no es difícil para Dios traer un control sobre muchas cosas y que en tan solo unos días un virus nos metió a todos en casa y se evitaron deportes y espectáculos, incluso los cultos en las iglesias, en los templos. Y esto nos habla, Señor, de que en muy poco tiempo el reloj de Dios, del proceso de Dios, se aceleró en gran manera. Cosas que creíamos que solamente iba a hacer en el tiempo de nuestros hijos o nuestros nietos, nos ha tocado vivirlos a nosotros, la generación mayor. Yo te pido por aquel que está sin Dios, que está alejado, el que se distrajo y entró en la trampa y cayó en la maquinación del enemigo. Aquellas familias que están alejadas de ti, Señor, y que hoy tienen tiempo de reflexionar, de leer, de orar, de arrepentirse, para que lo hagan y puedan regresar a casa, puedan venir otra vez a la familia de Dios, como el hijo pródigo,
y tú los recibes con los brazos abiertos. Te pido por cada ser humano que está sufriendo, que está en el hospital, algunos sin familiares, totalmente solos en su angustia, en su dolor. Tú eres, Señor, el manto que sana y que cura. Te pido, Dios, por los médicos y enfermeras que están todos los días dando de su vida, arriesgando su vida y sus familias en la primera fila de batalla con esta pandemia. Amado Dios, te pido que pronto se termine esta situación y que aprendamos la lección y busquemos ser mejores cristianos, más santos, más fieles, mejor adoradores. Te pido, Dios, de tu gracia para cada pastor que está transmitiendo, que venga tu gracia y bendición. Para todos los equipos técnicos que están apoyando a cada pastor. Te pido, Dios, por todos los líderes de las iglesias, que juntos sigamos pidiendo por la unidad. Que la gracia de Dios, que la paz de Jesucristo more en cada corazón y que nos ayude, Señor, a salir al final de esta pandemia más fortalecidos, más fuertes, más sólidos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a dar lugar a la pastora Raquel para que nos pueda conducir en la última lección de este seminario, escuchando la voz de Dios. Con esto concluimos todo lo que es el seminario. Esta es la última enseñanza y yo quiero que usted saque su hojita, su lapicero, su bolígrafo para estar llenando los espacios que corresponde a la sexta lección. Si alguien quiere las hojas anteriores, también las puede pedir de los cuestionarios anteriores para tener su curso completo, y vamos a darles un reconocimiento a todos los que lograron terminar el seminario que corresponde a este tiempo de primavera, el curso de Escuchando la Voz de Dios. También quiero invitarles a estar ayunando los días jueves, porque es cuando nos toca como iglesia, como distrito de nuestra iglesia. El jueves le toca a nuestro distrito el ayuno y la oración. También el grupo de la red de damas tienen un programa de ayuno y oración. Hay que estar pendientes. Yo les invito a estar colaborando con esto y que Dios nos permita el próximo domingo, celebrar la Santa Cena aquí en línea, cada quien en casa. Así que te invito para que tengas jugo de uva ya listo, aún los niños, toda tu familia, y tener pan sin levadura, prepararlo con tiempo. Tienes toda esta semana para que el próximo domingo, en este horario, en este tiempo del culto, podamos estar celebrando la Santa Cena. Hoy es día de resurrección, según la tradición. Hoy resucita nuestro Señor Jesucristo después de morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Así que es un tiempo también para estar meditando en el sacrificio perfecto de Jesucristo, en la sangre que Él derramó para limpiar, lavar, purificar nuestras vidas, limpiarnos de todo pecado. Y entonces les invitamos para estar preparados para la Santa Cena el próximo domingo. La pastora Raquel con nosotros. Dios les bendiga, les amamos, seguimos orando por cada uno de ustedes, y la recomendación es que el culto lo haga cada familia. Nosotros queríamos dirigirlo desde acá con la alabanza, con los ministerios, pero se nos dijo que tiene que ser cada familia, y yo no me pareció bien al principio, porque pues quiere uno participar como pastor, pero efectivamente la iglesia es de Jesucristo y aquí vamos a aprender todos. Yo quiero pedir a todos los hombres, donde está papá, que tome su liderazgo,
que él sea el que dé la enseñanza, el que ministre, el que ponga manos sobre su esposa, sobre sus hijos, y que él va a ministrar la Santa Cena, que se mantenga en pureza, en santidad. Vamos a ayunar el día jueves próximo para ministrar la Santa Cena el domingo, así que todos los sacerdotes a tomar nuestro lugar, y todo esto va a redundar en bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Vamos a ministrar al final en oración. Dios les bendiga. Bien, quiero compartirles este himno, más bien un estribillo muy antiguo, bastante antiguo. No sé por qué me vino a la cabeza, no lo he ensayado, pero quiero compartirlo con ustedes. Ayúdenme a cantarlo ya que se lo aprendan. Está muy sencillo. Habla de que todo lo podemos en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 Aleluya, Él me fortalece. Aleluya, Él me fortalece. Aleluya, Él me fortalece. Aleluya, Él me fortalece. A ver, cántelo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 Todos, aleluya, Él me fortalece. Aleluya, Él me fortalece. Aleluya, Él me fortalece. Aleluya, Él me fortalece. Última vez dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 Aleluya, Él me fortalece. Aleluya, Él me fortalece. Así es. Aleluya, Él me fortalece. Aleluya, Él me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios les bendiga. Amén. Paz de Cristo, hermanos. La enseñanza para el día de hoy lleva por título Balance al escuchar la dirección de Dios. La semana pasada aprendimos cómo podemos escuchar la dirección de Dios para nuestras vidas. Hoy consideraremos 4 cosas importantes para cuando escuchemos e interpretemos la dirección que Dios nos quiere dar. Les voy a encargar, hermanos, que vayamos anotando las respuestas en su cuestionario. Primero, escuchar la voz de Dios en oración por dirección no debe reemplazar el estudio de la Biblia. Hermanos, hay personas que en vez de leer la Biblia dicen, no, yo voy a escuchar la voz de Dios. Pero la Biblia, algunas personas no leen su Biblia y en su lugar quieren escuchar a Dios en oración para recibir su dirección. Pero, hermanos, Dios ya nos habló en su palabra sobre muchas cosas
que son su voluntad y que pues no hay necesidad de pedirle su voluntad si ya lo tenemos escrito en la Biblia. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si nuestras vidas se ajustan a los consejos generales de Dios, como se nos da en su palabra escrita, entonces estamos ya bien situados en la voluntad total de Dios para nuestras vidas. Anotamos ahí la palabra voluntad. Si sumado a esto, hermanos, hemos recibido y obedecido la guía específica a través de la palabra de Dios para nosotros en una situación en específico, entonces estamos perfectamente en la voluntad de Dios para nosotros también. Anotamos ahí, por favor, en la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios nunca contradice la palabra escrita de Dios. Nunca, hermanos. Por ejemplo, si yo veo que una persona necesita ayuda y le puedo dar esa ayuda, no voy a ir a preguntarle a Dios, Dios, ¿tú quieres que está bien que yo vaya y le ayude? No, porque ya lo tenemos en la Biblia, en diferentes citas, como en Mateo 25:35, donde nos dice Dios que si le vimos a alguien desnudo y lo vestimos, vimos a alguien con necesidad de alimento y le dimos, vimos a alguien en la cárcel y lo visitamos, lo hicimos a él mismo. Entonces no tenemos por qué preguntarle, oye Dios, ¿estará bien que yo vaya y visite a determinada persona a un hospital o en una cárcel? Ya específicamente Dios nos los dijo en la Biblia que lo debemos de hacer. Otro ejemplo, por el cual no debemos de pedir, por ejemplo, si me está yendo mal con mi esposo y preguntarle yo, oye Dios, ¿tú estarás de acuerdo que yo me divorcie de mi esposo? Claro que no tenemos que hacer esas preguntas, porque en 1 Corintios 7:10 dice que los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, lo que quiero es que entendamos que hay cosas ya ordenadas por el Señor, por las cuales no tenemos por qué pedirle dirección. En segundo lugar, escuchar la voz de Dios por dirección no debe de reemplazar el consejo. Dios nos diseñó de manera que tengamos que buscar un poco de su dirección a través de otros. Le anotamos ahí la palabra a través, por favor. Todos nosotros tenemos diferentes dones que nos dan fortaleza y experiencias para que podamos contribuir, anotamos ahí la palabra contribuir, positivamente unos a los otros. Proverbios 11:14 nos dice, sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros, hermanos. Dios también nos puede dar dirección a través del consejo de otras personas. Proverbios 12:15 dice, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende el consejo. Hermanos, seamos sabios y aceptemos y pidamos consejo. Hay algunas personas que no son enseñables. Anotamos ahí la palabra. No son enseñables.
y sus corazones no son humildes en su postura. Ellos sienten que no necesitan a nadie, que todo lo saben, que todo lo pueden hacer solos. Hermanos, también podemos recibir consejo a través de conferencias, a través de cuando estamos escuchando en el altar familiar, en la célula por medio del líder o de los mismos hermanos y hermanas que están participando. Podemos recibir consejo a través del pastor, podemos conseguir consejo a través de la gente mayor, inclusive, hermanos, de los jóvenes. A ver, hermanos, ¿cuántos jóvenes tenemos escuchando? ¡Qué bien! Fíjense que dice en 1 de Timoteo 4:12, que los jóvenes ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, hermanos, por decir algo, si alguien te aconseja, hermano, mira, no vayas por ahí, yo ya pasé por ahí hay un pozo y puedes caer en él. No necesitas tú pasar y caer en el pozo para que te des cuenta que había un pozo. Ya se te había aconsejado que por ahí había un pozo. En tercer lugar, escuchar por dirección no debe de reemplazar el sentido común. Pero, ¿qué es el sentido común? El sentido común es el nivel básico de conocimiento práctico y juicio que todos necesitamos para ayudarnos a vivir de una manera razonable y segura. El sentido común equivale al conocimiento y la experiencia que la mayoría de la gente ya tiene. Es saber distinguir todo lo que nos rodea, distinguir el bien, distinguir el mal, distinguir la razón y distinguir la ignorancia. Proverbios 3, 21 al 23 nos dice: Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción, te serán fuente de vida, te adornarán como un collar, podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Dios no desea que nosotros desechemos, escríbele ahí, el sentido común. De hecho, se nos exhorta a aprender sobre la forma práctica en que este mundo fue diseñado para trabajar y para que vivamos en armonía con los demás. El sentido común, hermanos, incluiría el que tengamos buena voluntad para con los demás, para con todos aquellos que nos rodean. Cuando Dios decide sustituir el uso de formas naturales, decidiendo utilizar formas sobrenaturales, se le llama a esto milagro. Y se llama milagro porque no es algo que sucede comúnmente, es algo que sucede de una manera extraordinaria. Recordemos, es Dios, no nosotros, el que hace los milagros. En cuarto lugar, escuchar por dirección no debe de reemplazar nuestra humanidad. El extremo opuesto de no escuchar a Dios por su dirección es dejar a un lado nuestra humanidad y simplemente pedirle a Dios que nos dé dirección para todo. Y de esta manera nos estaríamos convirtiendo en robots, pero Dios no quiere robots, por eso no nos hizo robots. Fuimos creados para gobernar y ser responsables. Anotamos ahí, por favor. Gobernar y ser responsables. En Mateo 25:14, Dios nos enseña que llamó a sus siervos y a uno les dio 5 talentos, a otros 2 talentos
y a otro un talento, conforme a su capacidad. Fíjate qué importante. A todos les dio, aunque sea uno. Pero vino el Señor de la viña y llamó a sus siervos y les pidió cuentas. Debemos ser buenos administradores, debemos ser responsables con lo que Dios nos ha dado, porque nos va a pedir cuentas por ello. También Dios nos dio la libertad de elegir, anótale ahí, o también pudiéramos anotar, nos dio libre albedrío. Podemos decir, el tomar decisiones, ya sea para bien o para mal. También fuimos criados para ser inteligentes. Si vas a gobernar, debes hacerlo con inteligencia. Fuimos criados para ser creativos. Por ejemplo, tenemos a Noé y el arca. Dios le dijo que debía ser un arca. Noé nunca lo había hecho, pero utilizó su creatividad para hacerla, y vaya que la hizo muy bien. Cumplió con todos los requisitos que Dios le pedía. También fuimos criados para relacionarnos con Dios. Anótale, por favor, esto es muy importante. Relacionarnos con Dios en diversas formas. Por ejemplo, en 2 de Corintios 6:1 dice que somos colaboradores de Dios. ¿Cuántos colaboradores de Dios tenemos en esta tarde escuchando? Muy bien. En 2 de Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Dios. En 2 de Corintios 5:18 dice que somos ministros de reconciliación. En San Juan 1:12, a ver, ¿cómo dice San Juan 1:12? Exacto, que somos hijos de Dios. Y en San Juan 15:14 dice que somos amigos de Dios. ¿No les parece esto importante, hermanos? Podemos ver el propósito que tenía Dios con las relaciones interactivas. Estas relaciones tenían un propósito, y podemos ver algunos casos donde la oración de los personajes de la Biblia han logrado cambiar el propósito de Dios. Primero, algunas veces los amigos de Dios lo convencieron a través de la oración para que su voluntad, que ya había sido dada, la cambiara. En 2 de Reyes 30, del 1 al 6, dice que Dios le dijo a Ezequías que ordenara su casa porque ya iba a morir. Ezequías recurrió a la oración urgente y Dios le dice: Ezequías, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te sano y te daré 15 años más de vida. Dios puede, nosotros con la oración podemos hacer cambiar los propósitos de Dios. En Éxodo 32, del 9 al 14, Dios estaba molesto porque los israelitas empezaron a adorar al becerro de Dios. Así que Dios le dijo a Moisés: Moisés, voy a destruir al pueblo de Israel y voy a hacer una nación diferente, una nación obediente. Pero Moisés le suplica a Dios que no lo haga y le dice: pero Señor, si tú haces esto, las naciones de alrededor van a decir que nada más sacaste al pueblo de Israel de Egipto para matarlos en el desierto y desaparecerlos en la tierra. Por favor, Dios, no los destruyas. ¿Y qué crees? Dios se arrepintió del mal que iba a hacer y no los destruyó. Un segundo caso es cuando en algunas ocasiones no respondió a las peticiones de los personajes bíblicos.
Tenemos en 2 Corintios 2 del 1 al 10, donde encontramos que algunas veces Dios anula deseos y oraciones de sus hijos, o sea, que no nos cumple nuestros deseos y nuestras oraciones. El apóstol Pablo rogó al Señor por 3 veces que quitara el aguijón de su carne. Pero el Señor le respondió diciendo: no, Pablo, esta es mi voluntad para ti y aparte es bueno para ti. En otra ocasión, en Éxodo 33:20, Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su rostro. ¿Y qué le dijo Dios? No, Moisés, no vas a ver mi rostro. En otra ocasión, en Deuteronomios 3:26, Moisés le pidió a Dios que le permitiera entrar a la tierra prometida y Dios le dijo simplemente que no. Moisés anteriormente había podido lograr que Dios cambiara su decisión, pero en estas ocasiones Dios le dijo que no, que así estaba bien. En Marcos 5 del 1 al 19 se habla de un hombre con un espíritu inmundo que vivía en el panteón. Nadie podía atarle ni con cuerdas ni con cadenas. Jesús sanó a este endemoniado, de modo que él quedó en su sano juicio. Y fíjate muy bien, este hombre le rogó que le permitiera seguir con él. Dice: yo te quiero seguir, Jesús. Pero Jesús no se lo permitió. Algunos pidieron, oraron, y todos ellos pedían cosas razonables, cosas buenas, genuinas, pero Dios les dijo que no, porque tenía otros planes para ellos. Y un tercer caso es cuando algunas veces Dios revela su voluntad sin que sepan las personas y sin haber estado orando por ellos. Por ejemplo, en 1 de Reyes 17:1 al 9, Dios le dice a Elías que le diga a Acab: ve y dile a Acab que no va a llover. Ahí Elías no estaba orando por nada, pero aquí podemos ver cómo Dios revela su voluntad aunque no se le esté pidiendo. También en 1 de Reyes 17:10 encontramos que Dios le dice a Elías que vaya a Sarepta y una viuda ahí le va a atender sus necesidades de alimentación. En 1 de Reyes 18:1 al 46, Dios le dice a Elías: ve, muéstrate acá, porque ahora va a llover. En estos ejemplos, Dios hizo su voluntad sin que nadie se lo pidiera. Un cuarto caso es cuando Dios no declara su voluntad a nadie. En 2 de Reyes 4:27 le dice Eliseo a su criado Jesse, cuando viene la tsunamita angustiada hacia él, le dice: Jesse, déjala, su alma está en amargura y Dios Jehová me ha encubierto el motivo y no me ha revelado el problema. Aquí vemos cómo Dios presenta a las personas a resolver un problema cuando no se los ha revelado todavía. En 2 de Crónicas 16:12 dice que aunque la oración y la fidelidad al Señor habían sido un factor importante en los primeros años de Asa, sus últimos años estuvieron marcados por la falta de oración y la falta de dependencia en el Señor. A los 39 años, Asa estaba siendo afligido por una enfermedad en sus pies. Y a pesar de la enfermedad tan grave en sus pies, en la enfermedad, Asa no buscó ayuda del Señor,
sino solamente de los doctores. Una vez más, la Escritura es clara. Así podría haber buscado la ayuda del Señor, pero él se negó a hacerlo. Es evidente, hermanos, que Dios desea una relación real con nosotros. O sea, que tú y yo le importamos muchísimo a nuestro Padre Celestial. Dios desea, hermanos, tener una relación con nosotros en la que lo que hagamos realmente sea importante. Anótale por favor ahí, una relación. En general, la voluntad de Dios es que nosotros tengamos un rol importante en determinar nuestro camino en la vida. Lo que queremos, lo que pensamos y lo que decidimos hacer cuando la voz de Dios no llega manifiesta quiénes somos, si hijos maduros, amigos o colaboradores o algo más. Para permanecer en su perfecta voluntad para nuestras vidas, necesitamos pasar más tiempo leyendo las Escrituras. Si sumado a esto, hemos recibido y obedecido orientación específica por una palabra específica de Dios para nosotros acerca de un asunto en particular, entonces estamos perfectamente en la voluntad específica de Dios para nosotros también. ¿Le anotamos en la voluntad? A veces Dios desarrolla y pone a prueba nuestro carácter, dejándonos decidir por nosotros mismos. Entonces, en este caso, hermanos, tratemos de decidir correctamente conforme a la voluntad de Dios. Las decisiones pueden ser igualmente agradables a Dios. Solo tienes que recordar que somos sus hijos y compañeros de trabajo. A veces Él hará caso omiso a algo que le pidamos, como en las cosas, como en los ejemplos que hemos dado. Entonces anótale ahí a algo que le pidamos. Pero siempre Dios nos invita a cambiar el mundo a través de la oración. Esto coloca la responsabilidad de nuestra vida nuevamente de lleno en nosotros, como realmente debe ser. A continuación, vamos a llevar a la práctica algo de esta enseñanza. Vamos a resolver esta pregunta. ¿Alguna vez has recibido confirmación a través de otras personas acerca de lo que Dios ya te estaba dirigiendo? Bueno, si has tenido esta experiencia, anótala. Segundo, ¿alguna vez has recibido la dirección de Dios en oración con tu esposo o con alguna otra persona? También la vamos a escribir. Y por último, elige un tema de la lista de la semana pasada, de las que te di, y escucha en oración. Confirma y haz más preguntas antes de escuchar nuevamente. La lista se refiere a las preguntas de que debes orar por ti, que debes de orar por tu esposo, por tus hijos, por tus familiares, tu ministerio, los miembros de la célula, por tu líder, tu pastor, tu presbítero, el obispo, por la mesa directiva general, etc. Y también puedes orar por sanidad física y sanidad espiritual. Ahora vamos a dejar una tarea. Es la misma tarea de la vez pasada. Pasa por lo menos 30 minutos diarios escuchando la dirección de Dios
para tu vida. Le debes de ir aumentando poco a poco. Si ya lograste 30 minutos diarios, auméntale a 40, después auméntale a 50, después auméntale por 1 hora, para que tengas una relación más íntima con Dios. Debes de escuchar en oración cuando leas tu Biblia, cuando leas le des lectura a la palabra de Dios. Trata de escuchar la voz de Dios. ¿Qué te quiere decir Dios con esa lectura que has hecho? Y por último, escucha por alguna confirmación y dirección que Dios tenga para ti. Bueno, hermanos, quiero agradecerles el tiempo invertido en este seminario, esperando que haya sido de mucha bendición a tu vida y a la de tu familia. Y te recuerdo que esto de escuchar la voz de Dios es un estilo de vida constante para tu vida y la mía. Dios te bendiga. Bien, pues como ya hemos escuchado, con esta última enseñanza se concluye el seminario escuchando la voz de Dios. Yo espero también, como dice la pastora Raquel, que de todo corazón hayamos aprendido. Se puede repasar estas últimas enseñanzas, se pueden retomar, tomar tus cuestionarios, tratar de llenarlos todos y aprender lo más posible. Repetimos, debe ser intencional, es un estilo de vida, no caminar sin rumbo, sin ton ni son, sino tomados de la mano de Dios, escuchando la voz de Dios para que Él nos dirija. En todo Dios nos quiere guiar y se necesita que podamos conducirnos con Él. Cristo nos ama y desea lo mejor para nosotros. Voy a orar para conclusión, para declarar concluido este seminario. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a estar tomando la Santa Cena, como ya se dijo, y ya vamos a estar retomando otros temas tan importantes como es el de este domingo, de la resurrección de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias porque en tu bondad y aun cuando hubo un cambio en la logística de este seminario, tú nos concediste concluir, terminar a través de este medio en línea y dejamos que tu palabra corra y vaya libremente y haga la obra para la cual es enviada, y tú nos permitas crecer en nuestra relación contigo. Somos seres espirituales más que seres naturales. Tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo, y que tú nos permitas, Dios, llevar esta comunión, esta relación para escuchar tu voz en toda situación, en todo proyecto, aún en el tiempo que estamos en casa y cuando llegue el momento de salir de casa, que tú nos permitas seguir dependiendo de ti, escuchando tu voz, y que sea un estilo de vida, tenerte siempre presente en nuestras vidas para todo momento. Dios, tu palabra es la verdad, tu palabra nos edifica, tu palabra nos da equilibrio. En el escuchar la voz de Dios va congruente con la palabra, nunca choca, nunca se contradice, y tú nos vas a ayudar a escudriñar las Escrituras y seguir madurando y seguir creciendo en el proyecto de tu reino. Bendigo las familias de esta iglesia Vida Real, bendigo a cada familia, su reunión del miércoles en el altar familiar y su culto hoy domingo en casa, que podamos regocijarnos, adorarte, cantar, ofrendar, meditar en la palabra y
ser ministrados a través de la oración. Que tú seas, amado Espíritu Santo, el que dirijas cada familia y que en todo tu nombre sea alabado y exaltado para siempre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, pues quiero invitarles para visitar nuestra página de la iglesia, que podamos entrar a la página. Aquí va a aparecer abajito la dirección de la página de la iglesia y hacerle promoción a nuestra iglesia en los temas que seguiremos viendo más adelante, que podamos estar conscientes de que estamos en Bonfil, Quintana Roo, y que hay mucha gente, hay una población flotante y que hay mucha gente que no conoce de Cristo. Otros conocen de Cristo, pero vienen de diferentes lugares. Esta es su familia, esta es su iglesia. Aquí a un lado de los bomberos, a un lado de la Casa Ejidal, está la Iglesia Apostólica Vida Real. Y cuando sea el tiempo ya de reunirnos y congregarnos, nos va a dar mucho gusto tenerte con nosotros. Mientras, seguimos en línea. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.